La grabación justamente, ahí estamos. Bueno, muchos sabrán, operamos tanto Boom como Crash en general y la idea justamente con ello es, o por lo menos en los cuales nosotros nos estamos basando actualmente, son más que nada en bueno, tanto dentro de los Crash como los Boom, el 300, 500 y 1000. Mayoritariamente operamos los 500 y los 1000 ya que son menos agresivos, digamos, con lo cual tanto cuentas de tamaño pequeño como grandes pueden hacer sin ningún tipo de problema entradas, obviamente ajustando el lotaje en base a la gestión de riesgo que cada uno lleve. En sí, la primera temporalidad que vamos a tener en cuenta, o por lo menos si quieren justamente entender básicamente en qué momento están operando, es siempre la temporalidad de 24 horas. En esa temporalidad, lo que van a identificar ustedes, ahora estamos en un crash 1000, por lo cual vamos a operarlo, vamos a buscar operarlo en ventas. La idea de esto es justamente entender en en qué tendencia, mejor dicho, están ustedes inmersos a la hora de operar. ¿Por qué es interesante eso? Porque obviamente de eso va a depender bastante, más allá de distintos factores, va a depender bastante de lo que es el riesgo. Y en ese sentido, obviamente, dentro del riesgo podemos encontrar distintas aristas o distintas formas de tomarlo, obviamente, pero siempre es ideal, para ser más conservadores, arrancar con la de 24 horas. En sí, no están viendo qué boludo. Mi pantalla. Vamos a volver a pausar la grabación. Ahí están viendo la pantalla, ahora sí. Sí, ahora sí. Genial, gracias. Bueno, volviendo. Les mencionaba justamente que, ahí está grabando también, que básicamente vamos a comenzar el análisis a 24 horas. Dentro de ello vamos a poder identificar justamente lo que son más que nada la temporalidad en sí y dentro digamos, en el contexto en el cual estamos inmersos. En este caso, ahora estamos en un crash 1000. Obviamente, nuestro objetivo va a ser identificar zonas de resistencia y zonas de posibles ventas. Y en esta temporalidad también, más allá de identificar justamente que estamos en una tendencia bajista, perdón, vamos a empezar a identificar los primeros puntos es decir, las primeras zonas de reacción que tenemos a 24 horas. Obviamente, a 24 horas vamos a poder identificar probablemente puntos más lejanos. Puede ser, por ejemplo, este. Fíjense la cantidad tanto de mechas como de velas que tenemos sobre la misma. Vamos a estirarlo un poco así vemos mejor. Y básicamente esto es lo que tenemos que buscar, identificar el punto en el cual tengamos la mayor cantidad de reacciones. Como punto más cercano también podemos considerar este punto de acá, en el cual tenemos algunas, bueno, tanto velas como mechas. Fíjense, acá tenemos una mecha, otra mecha acá, otra vela acá que finaliza, con lo cual nos va indicando justamente si vamos más hacia atrás no tenemos más reacciones, así que no vale mucho la pena. Pero bueno, nos va indicando justamente que ese punto, al menos en una temporalidad diaria, es un punto de interés en este caso. Luego vamos a disminuir la temporalidad, pasamos primero de 24 horas y vamos a bajar justamente a lo que es una hora. Si quieren bajar primero en 4 horas y luego a una hora también es válido, pero bueno, en general yo suelo bajar directamente a una hora porque en sí la zona que van a poder identificar o las estructuras que van a poder identificar son prácticamente las mismas. Obviamente, si ustedes identifican una zona, no sé, 5 minutos o 15 minutos de reacción, va a ser de menor interés que las que puedan identificar en una temporalidad horaria, por una cuestión de que van a tener justamente un mayor riesgo, ya que cuanto más baja sea la temporalidad que ustedes estén analizando, menor va a ser el interés que puedan llegar a tener en esa zona o punto que hayan identificado. En este caso, una hora, vemos que ambos puntos blancos que digamos hemos marcado una hora, a 24 horas, perdón, son bastante lejanos, con lo cual vamos a identificar alguno a una hora. Fíjense que en esta zona vamos a pasar a utilizar colores, vamos distintos colores, así podemos ir justamente identificándolos. En esta zona verde tenemos tanto zonas de soporte en estos casos. Yo voy a mencionar siempre que vamos a tener zonas de soporte y de resistencia en ambos índices por una cuestión de que lo que nos interesa no es el sentido en el cual reacciona, sino que reacciona. En este caso, fíjense acá, creo que fue esto ayer por la mañana. Fíjense la tendencia muy bajista que tenía y de hecho retesteó básicamente el soporte que acabamos de marcar, va, la zona de reacción, digamos, que acabamos de marcar, y lo utilizó prácticamente como un soporte perfecto. De hecho, fíjense que tuvimos algunas mechas en esta zona y no logró luego la ruptura. Después vamos a poder identificar justamente zonas ya de resistencia, es decir, que utiliza la misma zona como básicamente zona para reaccionar a la baja.
Y lo que nosotros buscaríamos justamente eso, es que reaccione, continúe reaccionando a la baja. En este caso, lo que podemos para bajar el riesgo, debido a la tendencia alcista que tiene en la última hora, fíjense que la última hora, es decir, la que ha cerrado esta vela ha cerrado hace 3 minutos, ha envuelto prácticamente lo que había caído en 2 horas y media. Fíjense que volvió media hora de esta y las dos últimas básicamente también. Con lo cual la tendencia en sí, al menos en la última hora, es más bien alcista. Y si vamos hacia atrás, vamos a poder identificar en esa zona verde también hay reacciones. Fíjense acá tenemos reacciones nuevamente de soporte. Acá también tenemos de resistencia y fíjense que a muy pocos puntos también tenemos acá un tercer punto que podemos identificar en estas estructuras, digamos, a una hora. Con lo cual en ese sentido también nos indica, o por lo menos yo recomiendo por mi forma de operar, que en este caso como contexto actual, más allá de estar cerca justamente, fíjense que si vamos a un minuto, está a 4 puntos nada más esta zona, podemos esperar justamente reacciones o confirmaciones en realidad en esta zona para poder de esa manera identificar una zona más exacta. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos estamos basando simplemente, obviamente es válido, pero nos estamos basando con estructura de hace algunas horas y lo ideal siempre es traer con estructura más reciente posible. Y bueno, en ese sentido, justamente habiendo identificado esta zona verde, personalmente esperaría justamente que haga una confirmación, es decir, dejo una vela bajista de 15 minutos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a, bueno, sí, vamos a dibujarlo directamente. Supongamos que el precio lo que hace es, bueno, subir obviamente hasta la zona y luego nos deja una confirmación de 15, es decir, nos deja una vela bajista de 15 minutos. Vamos a pintarla de rojo. Nos deja una vela bajista de 15 minutos y ahí nosotros, al regresar justamente el precio de la zona, ahí sí poder hacer una entrada de menor riesgo. ¿Es válido entrar ahora sin esperar esta confirmación? Sí, también lo es, porque en sí, si nos basamos en lo que hizo hoy, básicamente tuvimos reacciones acá, tuvimos reacciones también en la última hora, acá como soporte, con lo cual tenemos algunas reacciones que nos pueden llegar a indicar justamente que el precio puede llegar a dar una reacción ahí, pero como les mencioné, a muy pocos puntos tenemos también una zona de resistencia. Vamos a dejarlo marcado de color rojo a ese otro punto que habíamos mencionado. No, o sea, no lo marco ahí por azar, sino más bien por lo que habíamos charlado de las zonas anteriores. Si vamos hacia atrás, nuevamente, vamos a poder identificar que sobre este punto rojo tenemos también algunas mechas. Podemos observar acá lo mismo. Fíjense acá cómo utiliza de soporte, acá de resistencia. A grandes rasgos tenemos básicamente, si queremos marcar otra zona, una segunda zona, podemos marcar esta de acá. Fíjense ahí, tenemos una linda zona también. Con lo cual es ideal justamente en estos contextos en los cuales estamos alcista. A nivel macro mencionamos que estábamos bajista, a nivel micro, es decir, a nivel de las últimas horas, estamos alcista. Bueno, básicamente es por ello que menciono lo ideal de esperar justamente ese contexto más conservador en el cual nos confirme la zona y de hecho más conservador aún sería esperar la estructura, pero bueno, eso conllevaría un poco más de paciencia y un poco más aún de tiempo también. Con lo cual, resumiendo y para pasar a otro índice, tenemos acá dos zonas a una hora. Estos dos puntos blancos prácticamente ni los menciono porque está lejos, con lo cual ahí ya deberíamos esperar otro desarrollo también. Pero en cualquiera de estas dos zonas blancas, tanto verde como roja, podemos esperar confirmación, que lo mencionamos como una vela bajista, en este caso que estamos en el crash a 15 minutos o a 30 también si quieren, y después justamente hacer un ingreso nuevamente cuando regrese a la zona en sí. Ahí veo que han levantado la mano, Ricardo, si querés prender el micrófono o escribir en el chat, bienvenido sea. Hola amigo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me logras escuchar? ¿Todo bien, vos? Todo bien, qué bueno Sí. escucharte a los años. Oye, justo ayer yo analicé ese activo, Ajá, ya, y en la zona de que tú estás marcando 5166, ya reaccionó, ahí yo tenía mi operativa y me fui con muy buenas ganancias. Pero si sabes dónde más yo le vi, no sé si tú puedes revisarte entre la zona del 5184 y 201. También hay una zona que yo le veo relevante, importante, porque también hay un gap por cubrir. Entonces ya cubrió y ya dio fuerza los tres últimos gaps que claro, están abajo, pero falta uno arriba. Entonces, claro. no sé, me gustaría reconfirmar contigo. La zona, Si podemos utilizar también esa zona, ¿por qué? la zona azul que acabo de marcar, 5184 digamos. y 5201. Claro. Sí, o sea, en Mande. ese sentido también es una zona, primero que nada, o sea, obviamente depende mucho del tamaño y del capital con el cual
cada uno trade, pero bueno, siempre, bueno, ya lo hemos trabajado también individualmente con vos, Ricardo, pero en general, bueno, tenemos ahí una zona bastante amplia. Lo que sí, si quieren para bajar el riesgo, como mencionaba antes, en los puntos a temporalidad diaria, podemos esperar justamente otro contexto. El gap en el cual vos me mencionás, que está en esta zona azul, digamos, o ya lo ha cubierto, no sé cuál. Ah, este de Sí, acá. efectivamente, todavía Claro. no, ajá. Claro, bueno, ahí Ricardo lo que menciona, el gap básicamente es un espacio vacío, digamos, que tenemos acá, fíjense. Y en general, obviamente, más allá de ahora estar lejos, está a unos 60 puntos, en general, tarde o temprano el índice los va a cubrir. Fíjense acá, como acá también teníamos otro gap, y luego de una microestructura que nos dejó ahí de consolidación sobre la zona superior, fue también a cubrirlo y ahí sí bajó. Normalmente los gaps suelen cubrirse más temprano que tarde. Fíjense acá también había dejado otro y al instante prácticamente lo cubrió. Con lo cual ese puede ser otro parámetro de posible entrada. A ver, no quiere decir que nosotros tengamos un gap y no se pueda tradear hasta que lleguemos acá, pero sí es cierto que tarde o temprano lo suele ir a cubrir. Y más aún teniendo en cuenta esta microtendencia alcista y que no estamos, o sea, sí estamos a unos 60 puntos, pero tal vez en unas horas alcista pueda llegar a esa cotización, con lo cual en ese sentido es una zona válida. Pero bueno, obviamente en el medio insisto que sostengo lo que les había mencionado de las confirmaciones en la zona tanto verde como roja. Y bueno, y ahí sí poder hacer una entrada un poco más cercana. Pero sí, tu punto va, la zona en general y el análisis con el gap incluido es súper válido, Ricardo. Listo, entonces muchas gracias. Voy a tenerlo pendiente ahí para que me confirme y ingresar. Genial. Bueno, vamos a dejar marcado esto acá, vamos a bajarlo a una hora. Vamos a abrir luego el Crash 500, que también hoy lo veía, estaba ahí en una zona bastante interesante. Vemos acá el Crash 500, por el contrario que teníamos en el Crash 1000, más allá de que viene cayendo hace muchos, prácticamente meses, en los últimos días, la última semana, más allá de que nos venía generando nuevos mínimos, digamos, luego de esta microtendencia, fíjense cómo empezó a cerrar cada vez más arriba. No confirma del todo la tendencia alcista, porque cuando tenemos tendencia alcista con fuerza, fíjense que las velas son de un tamaño mucho mayor, mucho más interesante, digamos. Pero dentro de la tendencia bajista que teníamos, esta microtendencia alcista obviamente no nos juega para nada a favor. En ese sentido, también podemos observar que en lo que es la línea de puntos verde, está llegando a una zona de reacción, prácticamente entre lo que es la línea esa y esta línea que vamos a marcar ahí. De color azul, tenemos ahí una zona interesante. Si vamos más hacia atrás, no tiene mucha lógica, porque prácticamente estamos en un mínimo histórico, obviamente estamos lejos, pero dentro de todo cerca. Y en ese sentido también cabe observar justamente en este caso a una hora, porque cuando tenemos un mínimo histórico, o por lo menos cerca, no tenemos muchas posibilidades de identificar muchas reacciones. Fíjense acá, estamos hablando de 5 o 6 reacciones, en estas de acá y en estas de acá, con lo cual vamos a ir directamente a una hora y a identificar justamente dentro del contexto alcista que tenemos qué es lo que está haciendo en los últimos minutos. Fíjense que la zona que acabamos de marcar, tanto bueno, la línea de puntos como la línea azul, es donde básicamente la línea azul sobre todo, donde ha tenido en las últimas horas la zona de reacción más fuerte. Fíjense que acá tuvimos reacciones y de hecho hoy por la mañana, hoy por la madrugada de Argentina, tuvimos acá también una linda reacción con fuerza. Personalmente diría que lo esperemos justamente en esta zona. Vamos a, para usar los mismos colores, vamos a dejarlo de color verde. A menos que justamente nos empiece a acumular en algún punto inferior, en alguna zona inferior. ¿Por qué menciono en esa zona? Porque la gran mayoría de los cambios de tendencia ha comenzado en esa zona. Obviamente también ustedes pueden observar acá una vela, una mecha a muy pocos puntos, que está dentro de todo cerca de la zona, con lo cual en ese sentido también sería válido. Pero bueno, personalmente por la tendencia alcista que venimos mencionando, tanto de los últimos días como de las últimas horas también, recomendaría justamente que lo esperemos directamente en lo que es, bueno, básicamente la zona verde que marcamos recién. Para empezar a marcar otras estructuras, también tenemos acá líneas de tendencia que también nos van a servir como un patrón, digamos, tanto, bueno, bajista como alcista, en este caso obviamente ambas dos serán alcistas. Esta no tiene mucha relevancia por una cuestión de que simplemente tenemos dos reacciones, siempre es ideal confirmarlo con una tercera. Si podemos marcar así, ese sería un poco más de interés, digamos, en la cual justamente fíjense que así como tenemos acá arriba un techo, acá tenemos un piso y fíjense cómo en el día de hoy ha retesteado ese piso y siempre que lo hizo, en general ha subido con fuerza. Con lo cual en ese sentido es lógico este contexto que tenemos, más allá de haber respetado es lo que es esta zona de soporte.
fíjense que todas las zonas se van a ir repitiendo, así como ahora mencionamos que esto rojo es un soporte o fue un soporte, fíjense que acá en algún momento sirvió de resistencia, acá también como soporte, bueno, en el día de hoy nuevamente como soporte. Con lo cual también una vez que ustedes hayan identificado, hayan marcado puntos, es ideal también que se las vayan dejando marcadas, valga la redundancia, para después identificar más fácilmente tanto zonas de entrada como zonas después de posibles take profit. En este caso, como soporte más cercano aún, tenemos este de acá. Fíjense que acá tenemos muchas reacciones como resistencia, pero si vamos hacia atrás la usó el soporte, con lo cual en ese sentido esa zona de reacción del 2804 en sí es el primer punto a romper si queremos realmente encontrar digamos, un cambio de tendencia en lo que es nuestra zona verde que acabamos de marcar. En este caso, para charlar acerca de las confirmaciones, podemos observar acá que ya las empieza a dejar. Yo lo que les mencionaba antes de esperar estructura sería una estructura similar a esta, en la cual fíjense que estuvo algunas horas acumulando y luego ahí sí se dio la caída más fuerte, más interesante, que obviamente eso es nuestro enfoque, no simplemente ir cazando un spike, sino la idea es justamente con pocas entradas poder cumplir con la gestión diaria y en ese sentido obviamente va a depender mucho de la paciencia que cada uno tenga. Después, bueno, básicamente lo que tenemos también que tener foco es justamente que tengamos en contexto en general el menor riesgo posible. Y también esta consolidación nos disminuye bastante el riesgo y nos confirma más aún la zona. Ingresar ahora también es válido, o sea, ingresar ahora me refiero cuando regrese a la zona verde, digamos. También es válido, pero con un mayor riesgo que el que tenemos justamente si llegamos a esperar básicamente lo que es bueno, lo que les mencioné antes de no solo las confirmaciones, sino también este periodo de acumulación. Fíjense que, bueno, a un minuto se ve mucho más claro aún que reacciona prácticamente en la misma zona y luego de unas cuantas horas reaccionando, ahí sí cae con fuerza. En general es lo que suelen hacer los índices, rara vez reaccionan de una, digamos, y rompen a la baja o al alza, depende del índice con fuerza, con lo cual también es por ello que siempre solemos mencionar de esperar, bueno, esas confirmaciones, digamos, es súper válido y a su vez les va a permitir a ustedes encontrar un contexto de menor riesgo. Bueno, bueno, fíjense que acá empieza a llegar justamente a la zona, igual insisto que vuelvo a mencionar el tema de las confirmaciones para quien ha ingresado recientemente. De alguna duda el Crash 500, mientras tanto yo voy viendo el Boom 500. Si tienen duda, insisto, pueden ponerla ahí en el chat, yo lo estoy leyendo y si no, bueno, prenderse un Hola minuto. Bernardo, ¿Qué tal, Ale? ¿Todo bien? buenísimo, buenísimo. Bueno, felicitarte por tu vuelta y nada, ahí vamos a tratar de instalar este espacio los miércoles, ¿no? A esta hora. Dale, dale, genial. Sí, o sea, hoy es Oh, martes, pero sí. perdón, martes, yo estoy como loco hoy a Sí, la tarde. los miércoles Recién llegué a se me mi va a casa, sí. complicar, pero sí, Pero por supuesto cuando vos vayas teniendo un espacio de tiempo, ¿sí? dale, dale, genial. Sí, la idea sería justamente, como te mencionaba, por privado, digamos, hacer Sí, sí. alguna por semana, así, bueno, podemos ir Dale. retomando de a poco, así que, bueno, bienvenido sea. Nada, gracias por la oportunidad vos también. Papi, bueno, yo voy a entrar a clase, así que pasaba a saludar. ¿M? Dale, dale, Un abrazo tranquilo, grande. dale. Nos estamos Chao, hablando. papito. Chao, chao. Bueno, volviendo ahora pasando en realidad al Boom 500, la metodología es exactamente la misma, comenzando a 24 horas. La diferencia ahora radica obviamente que vamos a buscar zonas de soporte, es decir, zonas de posibles compras, por una cuestión de, bueno, la naturaleza del índice en sí. Yo no lo mencioné, vamos a mirarlo a un minuto, pero básicamente el por qué operamos en crash. En ventas, fíjense que las velas largas se dan hacia abajo, digamos, por así decirlo, o sea, son de color rojo, mientras que las velas verdes se dan hacia arriba, los llamados spikes, digamos, se dan hacia arriba y obviamente nuestro objetivo justamente es ese, no ir cazando un spike, pero sí acompañar la tendencia hacia donde explota el índice, por así decirlo. Bueno, vamos a ir ahora sí a 24 horas, a ver en el chat, en... Genial. Bueno, mencionaba justamente que a 24 horas lo que vamos a identificar es básicamente la tendencia. Fíjense que acá, luego de un periodo de acumulación prácticamente sobre el mismo soporte, ya empezamos a tener una tendencia más bien alcista en la última semana, en los últimos 10 días, con lo cual obviamente eso acompaña. En sí, como punto más cercano a 24 horas, tenemos este punto de acá, en el cual podemos observar justamente tanto reacciones de soporte.
en este caso en la última mecha que dejó, como reacciones de resistencia en la estructura que tenemos anterior ahí. Pasamos a una hora ahora, y en una hora podemos mirar mucho más claro el porqué básicamente de esa mecha, el porqué justamente de esa zona de reacción. Y vemos a su vez que nos dejó, más allá de esta mecha de acá, nos dejó en la tarde de hoy, digamos, una linda acumulación, bueno, en la cual justamente, fíjense que, bueno, esa podría ser tranquilamente una zona. Y vuelvo a lo de antes, mencionando que la zona que ustedes pueden llegar a identificar, que pueden llegar a identificar a 24 horas, digamos, va a ser la más fuerte o la más interesante que ustedes pueden llegar a tener en cuenta. Luego, obviamente, identificamos en los dos índices analizados anteriormente, zonas a una hora, que en este caso también lo podemos hacer. Fíjense que más allá de esta zona roja, tenemos acá, no está muy clara, pero sí tenemos alguna zona, algunos puntos de reacción en esta línea verde. Y si vamos hacia atrás, mayoritariamente vamos a basarnos en la estructura anterior. Fíjense cómo tenemos ahí esa, prácticamente esas mechas que finalizan en lo que es esta zona verde de acá. Obviamente también tenemos en cuenta que en este caso la tendencia acompaña bastante, con lo cual ahí ya el contexto es más parecido a lo que es el Crash Mill, en el cual teníamos un contexto más bien bajista en las últimas horas. En este caso el contexto es alcista en las últimas horas. La idea de esto sería justamente esperar que regrese a la zona, alguno de los dos puntos verdes, no la vamos a llamar una zona porque es bastante amplia, pero alguno de los dos puntos verdes. Quien desea arriesgar un poco más, tenemos acá una tercera zona de menor interés, de mayor riesgo, en la cual podemos observar algunas reacciones. Fíjense que las veces que reacciona al alza en esta zona, sí es cierto que ha dado algunas reacciones, ha dado algunos puntos, pero no ha llegado a confirmar del todo la ruptura al alza. Con lo cual ahí también podemos observar dentro de las distintas zonas, en base a la fuerza con la cual reacciona, cuál va a ser de mayor interés. Obviamente esta de acá, más allá de haberla identificado a temporalidad diaria, podemos darnos cuenta que es una de las de mayor interés porque siempre que reacciona, tanto a la baja en este caso, fíjense acá, como al alza en estos tres casos, siempre ha sido el punto en el cual ha comenzado la tendencia o alcista o bajista, dependiendo del momento en el cual estemos situados, digamos. Pero en este caso, bueno, yendo de arriba hacia abajo, digamos, la zona blanca es la de menor interés, la más cercana, y sería justamente de riesgo, más allá de lo que es la tendencia en sí, sería justamente buscando una posible continuidad al alza. Esos intentos, digamos, esas posibles operativas, obviamente siempre son válidas. No digo que no tenga reacciones, fíjense que acá da algunos 15, 20 puntos, pero bueno, siempre idealmente es buscar justamente la zona de mayor, digamos, la zona más conservadora y por consiguiente bueno, básicamente el punto en el cual tengamos la mayor chance, digamos, de salir en profit. Vamos a pasar ahora para regresar en realidad al Crash 1000, a ver qué es lo que está haciendo. Fíjense que ahí entraba en zona. El Crash 500 no ha llegado, pero ha reaccionado. Fíjense igualmente que yo idealmente sería esperarlo acá o de que directamente rompa el punto rojo. Esta sería una segunda opción, así como marcamos que antes este punto rojo inicial, digamos el superior, era una zona de soporte en este caso. Si el precio llega a llegar a romper justamente esta zona, es decir, que rompa la baja esta zona, tranquilamente podemos usar ese mismo punto como una zona de posible entrada. Pero bueno, como contexto actual, esperaría nuevamente, insisto, que regrese a la verde. Este lo acabamos de mirar. Bueno, este también. Vamos a pasar ahora al Crash 300 y luego al Boom 1000. En el Crash 300 tenemos un contexto en los últimos días, digamos, más bien bajista, en lo que son los últimos meses, prácticamente de consolidación, más allá de no tener un rango marcado, es decir, una resistencia, un soporte muy marcado. Fíjense que se encuentra bastante lateralizado en comparación a la tendencia bajista que venía teniendo. Obviamente en esa lateralización, en el medio va formando periodos alcistas, bajistas, consolidación más certera, digamos, un poco más entre pocos pips, digamos, alcista de vuelta, bajista, bueno, en ese sentido se va moviendo. Y en ese contexto tenemos ahora un punto en el cual en los últimos 3 días ha tenido varias reacciones. Fíjense que entre estas dos líneas blancas tenemos ahí una buena cantidad de mechas. Obviamente es una zona bastante amplia, por lo cual
siempre la temporalidad diaria, como dije al inicio, vamos a identificar más bien puntos, no zonas, pero sí en general entre esos dos puntos blancos tenemos justamente una zona bastante interesante. Vamos a bajar ahora a una hora, en la cual también vamos a poder observar, así como mencionamos que el precio venía respetando mucho esta zona de resistencia, de hecho fíjense que en las últimas horas volvió a reaccionar ahí, fíjense como también respeta prácticamente el mismo soporte, más allá de no tener un exactamente en el pip marcado. Fíjense que dentro de pocos puntos, digamos, vamos a dejarlo marcado también, entre líneas rojas. Dentro de estas dos líneas rojas tenemos ahí una zona de mechas que en su mayoría, tanto ayer como hoy, han sido utilizadas de soporte. Como contexto actual tenemos también, más allá de, bueno, esperarlo en esta zona blanca, en este punto blanco, vamos a pasar bueno, este vamos a dejarlo ahí, como un tercer punto, o directamente vamos a bajar de esa zona blanca y a esperar justamente en esas, pues esa también es válida. En cualquiera de los dos puntos blancos, digamos que el precio llegue justamente tanto al inferior como al superior, lo ideal sería esperar una estructura tal que nos permita, por ejemplo esta, marcar punto de entrada y punto de salida con estructura reciente. Si nos situamos en este contexto, en esta consolidación, más allá de, insisto nuevamente, con la paciencia y el tiempo, fíjense que son 4, 5, 6 horas acumulando. Es ideal básicamente porque nos da la chance en la mecha inferior, que en este caso, si comparamos estas cinco mechas, esta sería la inferior. Vamos a marcarlo con una flecha. Esta sería la mecha inferior. Y la mecha superior básicamente sería esta otra de acá. Lo que nos permite esto es justamente marcar con estructura bastante reciente lo que es bueno, la zona de posible entrada. En este caso, supongamos que nos vuelve a dejar esta zona. Lo que podríamos hacer es justamente poner nuestro punto de entrada en la mecha inferior, que en este caso sería esta de acá, marcado de color verde, vamos a poner el ejemplo, y en la zona superior marcar justamente bueno, la zona en sí. Fíjense cómo pasamos a una zona mucho más acotada que la que habíamos marcado a nivel inicial, por así decirlo. A nivel inicial me refiero a nivel de temporalidad diaria. Y asimismo también encontramos una zona, un punto mucho más certero. Fíjense que acá prácticamente al PIB, en esta mecha inferior, reacciona y fíjense luego toda la caída que tuvo. ¿Por qué menciono también que después de varias horas o varios días de haber reaccionado ahí, no es, o bueno, personalmente no considero válida exactamente la misma zona porque tranquilamente puede pasar esto? Fíjense que si uno se fía justamente de, bueno, está regresando a la zona, voy a entrar, tranquilamente lo que puede hacer es barrerles el stop loss, o sea, es decir, sacarlos de la operativa y luego a muy poquitos puntos, fíjense que estamos hablando de 5 o 6 puntos en el Crash 300, que no es nada, luego a muy poquitos puntos se da nuevamente una caída prácticamente muy similar. Lo mismo sucede en el día de hoy. Fíjense si ustedes se fían justamente, no sé, supongamos que este día ustedes entraron acá, dicen, bueno, está regresando, voy a entrar, fíjense cómo los limpia, digamos, a los saca de la operativa. Acá sí, ya rompe un poco más, rompe unos 20, 25 puntos y luego nuevamente cae. Por eso es ideal justamente más allá de, bueno, de identificar la zona de resistencia, tener también la paciencia en el momento en sí que ustedes van a operar, bueno, de identificar justamente la zona de mayor reacción. Como una zona, así como marcamos la blanca en este caso en el Boom 500, vamos a marcar también otra blanca en el Crash 300, que esta zona en sí es de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque sería en busca de una continuidad y en la cual, fíjense que acá, más allá de marcar este soporte rojo, tenemos acá también un soporte bastante fuerte. Fíjense, tenemos ahí 4 o 5 mechas, acá también teníamos una tendencia bajista muy clara y sin prácticamente romper ese punto, volvió a subir unos 30 o 40 puntos. Con lo cual esta zona blanca es válida de mayor riesgo. Obviamente va a depender del riesgo que cada uno quiera asumir y de la, bueno, en general del capital que cada uno Capital tenga. que gana. Pero bueno, en sí, bueno, ¿alguna duda de este caso del Crash 300? Mientras tanto vamos a ir repasando estos. Bueno, este fíjense cómo ha reaccionado el Crash 1000 en este caso. De momento esta vela va a cerrar seguramente bajista, va a cerrar en 2 minutos. Yo insisto, quien quiera bajar el riesgo más aún, puede esperar justamente mayor cantidad de reacciones. Y si no, bueno, ingresar ahora también es válido, pero bueno, sepan
el riesgo que conlleva eso, digamos. Y luego vamos a ir al Boom 1000. Así luego les puedo compartir la grabación con los 5 análisis que vamos a realizar. Recién me conecté. Mirá, vuelvo a repasar el contexto. Ahí preguntan si hay alguna entrada de algo. En sí, mencioné estas zonas de acá, que para quienes querían disminuir el riesgo, les mencionaba que esperaran confirmaciones. Esto del Crash 1000. Luego tenemos eh, lo que es el Crash 500, estas de acá, que es o esperar la zona verde, en este caso que estamos a 10 puntos, o esperar que rompa este punto rojo. Luego mencionamos esta del Boom 500. En la blanca tenemos reacciones, esta es la de mayor riesgo por una cuestión de que no ha tenido reacciones con muchísima fuerza y las tanto roja como verde sí tenemos ahí un mayor interés. Pero bueno, ahí tenemos una posible zona más cercana, digamos, la blanca. Y bueno, el Crash 300 que lo acabamos de mirar. También la blanca personalmente la veo de mayor riesgo. Me gusta más la superior. Pero bueno, también es cierto que acá tenemos algunas reacciones, bueno, tanto a la alza en este caso como a la baja en estos otros. Quien quiera bajar el riesgo dentro de la blanca puede esperar una estructura similar a esta. No hace falta exactamente todas estas reacciones, pero bueno, algunas reacciones que les permita justamente confirmar un poco más la zona. Así con este mini spike, digamos, de unos 15 puntos menos inclusive, no nos confirma mucho esta zona. Fíjense que siempre va dando mini spikes y no nos dice nada, digamos. Con lo cual, en ese sentido, no se fíen de esas pequeñas reacciones que el Crash 300 va haciendo, más aún teniendo en cuenta que es el índice de mayor volatilidad o uno de ellos, digamos. Vamos a ir ahora al Boom 1000. Nos faltó un cero. Ahí estamos. El Boom 1000, nuevamente vamos a comenzar el análisis de 24 horas. Vemos que acá, luego una microtendencia más bien bajista, estamos en los últimos días en una tendencia alcista. Y asimismo, como estamos en una tendencia alcista, le ha costado bastante la ruptura de esta zona, que bueno, obviamente en algún momento funcionó de soporte, actualmente está haciendo de resistencia, con lo cual ese es nuestro primer punto de interés a romper. Obviamente estamos bastante lejos, y de hecho, fíjense como tanto ayer como hoy va a cerrar bastante bajista. Y como punto ya, digamos, posible soporte que tenemos, al menos en lo que es lo que respecta a los últimos días, el primer punto más interesante, digamos, sería ese de ahí. Vamos a dejarlo de color verde. Y si vamos más hacia atrás, vamos a poder identificar más puntos. Fíjense que a muy pocos puntos del punto verde, vamos a poder poner otro punto verde acá. Fíjense las mechas que tenemos. Obviamente, si queremos marcar más puntos, vamos a poder. La idea no es llenar de líneas el gráfico, es por ello que siempre marqué 2 o 3 puntos nada más. Y bueno, en este caso podemos marcar esta zona verde en sí. Obviamente está bastante lejos de lo que respecta a la cotización actual, está a unos 60, 70 puntos, con lo cual vamos a ver en realidad si a una hora podemos identificar un punto intermedio. Fíjense que a una hora tenemos, primero que nada, una tendencia alcista en lo que respecta a las últimas horas, más allá de no tener una vela con mucha fuerza, nos ha ido generando mínimos cada vez más altos, lo cual obviamente es positivo, por una cuestión de que nos indica que empieza a querer cambiar la tendencia. Y luego también, Hoy tuvo un buen día, él ¿qué tal? permitió, nos dejó hacer un montón de cosas. Ah, no, pensé que me estaba dando. Y bueno, y luego también que tenemos justamente bueno, la posibilidad, más allá de haber marcado la zona temporaria diaria, de marcar justamente dentro de la estructura última que nos hizo algunas mechas también. En este caso, la zona que podemos llegar a marcar es de bastante riesgo. Vamos a mirar primero un minuto si tiene un gap por cubrir. Fíjense que a un minuto no tenemos un gap por cubrir, pero lo que tiene el 1000 en general es que para identificar una zona, más allá de acá se ve mucho más clara la micro la trend line alcista que tenemos, que a su vez coincidiría justamente con lo que es la línea azul que acabamos de marcar como en base a las mechas de una hora. Vamos a volver a una hora. Fíjense, la línea azul la habíamos marcado en base a estas dos mechas que tenemos ahí. Y bueno, si íbamos a un minuto, habíamos marcado la trend line, en este caso alcista.
En este caso, si quieren ustedes ingresar, una posible operativa sería abarcar justamente lo que son las últimas reacciones que hizo, que en este caso sería entre esas dos líneas azules y más aún teniendo en cuenta bueno, en este caso la trendline alcista que tenemos. Pero bueno, sepan que el riesgo es bastante alto teniendo en cuenta la tendencia que nos viene generando. Más allá de este de acá, en los últimos 2 días mencionaba antes que había cerrado bajista, inclusive hoy no, aún no cerró. Falta algunas horas, pero muy probablemente, bueno, seguía, seguiría justamente bajista cerrando. Voy a pausar la grabación, luego la voy a compartir. Pero bueno, en general es eso el contexto que tenemos. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren consultar en el chat? O bueno, si no, también después me pueden preguntar al privado, no hay problema. Pero más que nada, ya que estamos ahora, si quieren lo charlamos. Y si no, bueno, agradecerles por la presencia. Vamos a seguir, como mencionaba antes, con Alejandro organizando estas sesiones. Así que bueno, les voy a dejar el grupo donde voy a compartir la grabación